Buenas tardes. Antes de iniciar con la siguiente conferencia del día, quisiera recordarles que el chat estará habilitado solo en momentos específicos en los que podremos compartir experiencias y comentarios. Durante las presentaciones estará deshabilitado para no interrumpir a nuestra oradora. Bienvenidos a esta última conferencia del segundo día del Congreso Internacional de Educadores. A continuación, tengo el honor de presentarles a la profesora Laura Cepeda. Laura Patricia Cepeda Orantes es una entusiasta de la innovación y la aplicación didáctica de la tecnología y tendencias educativas. Es especialista en diseño y desarrollo de modelos de enseñanza-aprendizaje apoyados por tecnología y tendencias educativas, y cuenta con una maestría en administración con una concentración en estrategia, y es licenciada en administración de empresa, ambos títulos otorgados por el Tecnológico de Monterrey. Actualmente es líder funcional de innovación de modelos pedagógicos en la Dirección de Innovación Educativa y Aprendizaje Digital del Tecnológico de Monterrey, donde lidera el equipo que diseña y desarrolla nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje para proyectos de innovación educativa. Cuenta con experiencia en consultoría pedagógica y en la aplicación de tendencias educativas para distintos programas e instituciones. Y ha sido docente en nivel pregrado de la asignatura Innovación y Procesos Creativos, así como tutora de la asignatura Innovación y Emprendimiento en nivel posgrado, donde obtuvo reconocimiento como mejor profesora tutora de cursos con población media en el periodo de septiembre a diciembre del 2020. Ha sido ponente de temas educativos en eventos como el Congreso Internacional de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey y el INC Monterrey, un evento que busca impulsar el ecosistema del emprendimiento. Con 14 años de experiencia en el acompañamiento instruccional para ambientes digitales de aprendizaje y 7 años de experiencia en arquitectura pedagógica, ha sido creadora de modelos de enseñanza-aprendizaje innovadores que cuentan con reconocimiento internacional del QS Reimagine Education Awards, organizado por la Wharton University of Pennsylvania, tales como el modelo de líderes internacionales clasificado en el Shortlist en el 2015, el modelo de cursos FIT, clasificado en el Shortlist en el 2017, y el modelo de telepresencia con efecto de holograma, conocido como profesor holograma, que fue ganador de los premios Plata en la categoría ICT Tools, oro en categoría People's Choice Award y bronce en la categoría de Región América Latina durante la edición 2020. Hoy día, la profesora Laura Cepeda compartirá con nosotros la ponencia Metodologías para innovar en la escuela. Bienvenida, Laura, y muchas gracias por estar con nosotros en el Congreso Internacional de Educadores. Puedes iniciar tu conferencia cuando lo creas conveniente. Muchísimas gracias y muchas gracias por esta gran invitación, un gran honor y placer estar aquí con todos ustedes en este gran evento y espero poder compartir con ustedes algo que sea de gran valor y que detone en toda la audiencia, pues esta chispa de la innovación, que es mucho de lo que nos tiene el día de hoy aquí, ¿verdad? Presentes. Entonces, bueno, si les parece bien, comienzo con mi presentación. Como bien se mencionaba, parte de mi presentación tiene por objetivo lo que es presentar metodologías para innovar en la escuela y en el aula, ¿verdad? Aunque todos deseamos innovar, y esto es a modo de resumen, por lo general, en las instituciones educativas como docentes o aún en distintos puestos dentro de instituciones educativas, el discurso hoy en día, y tiene ya varios años, que escuchamos que hay que innovar, hay que hacer las cosas de una manera innovadora. Los tiempos que vivimos también tan acelerados, con mucho avance tecnológico, con mucho avance en aspectos de dinámicas sociales y de dinámicas de educación, nos orillan a estar pensando en que debemos de innovar. Y eso es lo que escuchamos como educadores, como docentes, como parte de instituciones educativas. Hay que innovar. Pero pocas veces hablamos de cómo llevar a cabo ese proceso de innovar. Entonces, si bien en el discurso tenemos claridad de que queremos innovar, de pronto puede ser que nos sintamos un poco perdidos de, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos?
cómo comenzamos y qué es lo que deberíamos de hacer para innovar. Y ahí es donde entran estas metodologías sistematizadas que nos pueden dar certeza, seguridad en los procesos de innovación y es parte de lo que vengo a compartir con ustedes. Metodologías como el Design Thinking nos dan una buena base o la metodología DAF del TEC de Monterrey que nosotros implementamos y que por el día de hoy compartiré con ustedes, que son un gran punto de partida, añadiendo además el conocer y el tener presente técnicas de creatividad y procesos creativos que fomenten el pensamiento divergente. Entonces, esto es parte de lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy en esta sesión, partiendo del entendido de que la innovación educativa, para tener un piso común de entendimiento, ¿verdad? Que estamos entendiendo por innovación educativa, pues aquella implementación de un cambio significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, cuando estos procesos de enseñanza-aprendizaje, nosotros implementamos algo que le genera un cambio significativo al proceso mismo, ya sea un cambio en los materiales que utilizamos, en los métodos de entrega, en los contenidos que proporcionamos o en el contexto mismo en el que se aplica o que implica el acto educativo. Cuando hacemos o incorporamos algún cambio o alguna modificación o alguna mejora en estos elementos y provocamos un cambio significativo, estamos hablando entonces de innovación educativa. Y es un proceso que, como bien menciona aquí el apoyo, motiva a la transformación de la práctica docente, ¿verdad? A través de muchas formas en las que podemos modificar nuestra práctica docente. A través de nuevos modelos, de nuevas metodologías, de nuevas tecnologías, quizá que soporten los procesos de enseñanza-aprendizaje, nuevas estrategias o distintos procesos para generar nuevas experiencias. Todo aquello que ayude a generar estos cambios significativos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, todos podemos tener claridad de qué es la innovación educativa, pero como mencionaba, bueno, realmente pocas veces nos ponemos a ver cómo llevar a cabo realmente ese proceso de innovar. La realidad, y muchos seguramente esto no es algo que no sepamos, innovar no es un camino fácil, innovar como proceso es un camino que requiere tener una resiliencia porque no siempre salen las cosas como queremos. Y aquí les pongo este ejemplo, no sé si la mayoría lo ha visto, pero este proyecto que existe actualmente de llevar al espacio, de abrir el espacio para viajes más como de turistas, la empresa de Elon Musk, SpaceX, que recientemente ha hecho pruebas de un prototipo de nave que es capaz de regresar, de viajar y luego regresar y volver a aparcar o a estacionarse nuevamente, ¿verdad? Regresar. Y realmente, bueno, aquí les pongo el ejemplo, la nave tuvo pruebas recientes, hace poco hizo varias pruebas, consiguió aterrizar, pero al poco tiempo de conseguir aterrizar, incendió y explotó. Y esto nos muestra también que la innovación finalmente es también apostarle a fallar, pero fallar para aprender, para poder entender cuáles son las mejoras que necesitamos hacer a eso que estamos queriendo probar, para entonces encontrar cuál es realmente la solución que le vamos a dar a esa necesidad que estamos tratando de resolver. Y en este entender que innovar no es un camino fácil, que nos vamos a encontrar con fallas, con tropiezos, que tenemos que seguir adelante en el camino para poder aprender de esos tropiezos, es que es importante para no perder, en primer lugar, no perder el ánimo de querer innovar, porque es muy fácil perderlo cuando te enfrentas a estas situaciones. Imagínense todos estos equipos tan costosos, una gran cantidad de ingenieros que le ponen muchas horas de dedicación
y explota la nave después de una prueba que aparentemente era exitosa y resulta que no lo fue porque se incendió. Eso nos pasa en cualquier proceso de innovación, es muy fácil desanimarse, desalentarse, sobre todo cuando no siempre tenemos claridad del proceso completo y de que hay partes importantes en donde está permitido fallar, en donde necesitamos precisamente encontrarle las fallas a lo que estamos probando y demás. Y aquí yo siempre digo esto y esto me encanta tenerlo presente, y es que hasta para ser creativos hay que tener cierto orden. A veces creemos que innovar y que ser creativos es no tener límites y que sí, en cierta forma sí lo es, pero también hay que tener un cierto orden, hay que tener mucha claridad de cómo podemos ir llevando y guiando este proceso, y tener estos procesos metodológicos nos permiten innovar de una mejor manera porque entenderemos todo lo que hay que hacer y cómo llegar de un punto A un punto B, todo el camino que vamos a recorrer, y entonces en ese camino cómo vamos a ir avanzando y cuál es la forma más adecuada. Y algo importante es que estas metodologías que yo voy a compartirles el día de hoy no son metodologías que están escritas en piedra, y eso es algo muy importante de entender. Son, claro, metodologías que les dan ciertos pasos, que les van a dar cierta guía, y se pueden implementar y aplicar de la manera tal cual en la que yo se las voy a compartir, pero también se vale que podamos encontrar la manera de cómo acomodar los pasos para que se acoplen a lo que nosotros queremos y buscamos dentro de nuestro contexto, ¿verdad? Pero algo importante, y me encanta esta frase del Dalai Lama, es aprende las reglas primero para que sepas cómo romperlas apropiadamente, ¿verdad? Conocer las metodologías nos permite encontrar la manera de adecuarlas y de adaptarlas a nuestro contexto, entendiendo realmente el todo de lo que implica un proceso de innovación. Entonces, bueno, empecemos con esta primera metodología que a lo mejor a algunos les parece conocida, quizá para quienes no la han escuchado, pero es una metodología que quise traer a la mesa a esta ponencia porque es una metodología que tiene mucha cabida en los procesos de innovación que se hacen en las instituciones educativas, y es el Design Thinking. El Design Thinking, o también conocido y traducido literal al español como pensamiento de diseño, es una metodología que nace en las escuelas de diseño industrial y nace con la intención justamente de tener un cambio de paradigma, un cambio de mindset, cambio de pensamiento de la forma en la que normalmente diseñamos soluciones para otras personas. Es muy común cuando queremos crear algo y cuando estamos tratando de pensar en innovar, en resolver alguna problemática o alguna necesidad, el pensar primero en la solución y creer que la solución primera que se me ha ocurrido y que he pensado es la solución correcta. Y entonces dedicamos mucho tiempo a implementar esa solución, y cuando ya la ponemos en marcha, nos damos cuenta que nadie la utiliza, no era lo que esperaban, y nos damos cuenta ya muy tarde. Entonces, esta metodología, el Design Thinking, nace con esta intención de replantear un poco esta visión que se tiene normalmente de cómo diseñar soluciones, y te marca una serie de pasos, a continuación se los voy a presentar, una serie de pasos para ir marcando la forma más amigable de lograr otorgar y de diseñar una solución que le genere valor a las personas. Esta metodología de Design Thinking, les presento aquí los 7 pasos, bueno, son 6, en realidad son 6 pasos que digamos podrían llegar a enmarcar la metodología para el Design Thinking. Primer paso es empatizar, entender a nuestro usuario, entender para quién estamos diseñando, ¿verdad? Les comentaba, normalmente nos vamos luego a pensar en quiero resolver esto y la primera idea que se me viene a la mente, pero no volteamos a ver
quién va a utilizar eso que estamos diseñando. Y en la educación es importante, ¿verdad? ¿Para quién estamos diseñando? Para el estudiante. A niveles institucionales también diseñamos algunas áreas dentro de las instituciones. Creamos soluciones que le van a impactar tanto a los alumnos como a los profesores. Entonces también tenemos dos tipos de usuarios que deben de coexistir y que debemos de tratar de entender sus perfiles. Entonces, ese es el primer paso que nos indica el Design Thinking. Empatizar, tratar de entender a nuestro usuario y preocuparnos por entender qué es lo que necesita verdaderamente en sus propias palabras, incluso en sus propios términos, entender su perfil y tratar de interesarnos en conocerlo. Desde el aula como docentes podemos hacer eso al acercarnos con nuestros estudiantes o al tener maneras de poder obtener información de ellos. El siguiente paso es sintetizar y definir. Una vez que tenemos claridad del perfil de nuestro usuario, sintetizar y definir realmente qué es lo que queremos diseñar. Tener claridad de qué es eso que vamos a resolver. Una vez que tenemos esa claridad, que a veces no la tenemos y es algo que es importante que se tenga muy claro, qué es realmente el reto que tienes por delante, qué es esa necesidad que quieres resolver, creas muchas ideas, es la etapa para idear, creas muchas ideas y esas ideas las vas a probar, vas a crear un prototipo que vas a probar y evaluar. Y ahí vas a estar probando y evaluando hasta que estés conforme con esa solución y entonces, digamos, puedes asegurar que estás entregando el valor que verdaderamente requiere la necesidad que estabas cubriendo, ¿verdad? Que verdaderamente estás cubriendo esa necesidad y estás entregando algo de valor. Esta es, a términos generales, la metodología del Design Thinking. Ahora, si ustedes van al Internet, a Google y buscan Design Thinking, no necesariamente les van a aparecer estos 6 pasos y yo es un ejercicio que hago con mis estudiantes de la materia de innovación. Los pongo a que busquen diferentes esquemas o gráficos o dibujos o ilustraciones del proceso de Design Thinking y la mayoría de las veces encontramos esquemas similares a estos. Por lo general, no necesariamente siempre hay 6 pasos, no necesariamente son los 6 pasos que yo les indiqué. En algunas ocasiones, como podemos ver en esta de la parte superior derecha, vienen menos pasos, trae 5. En la parte inferior vemos que traen más pasos, ¿verdad? Hay más cuadritos o bolitas, circulitos. Hay muchos más pasos, incluso en algunos hasta vienen clasificados con grandes etapas. Entonces podemos encontrar que no necesariamente son los esquemas que encontremos o la información que encontremos en Internet sobre el Design Thinking va a ser exactamente la misma. Sin embargo, el trasfondo de cada uno de los pasos, cuando los analizamos, es el mismo. Y ahorita les voy a platicar al respecto de esa filosofía que hay detrás, independientemente de si la metodología vienen indicadas 5 pasos o 6 pasos o vienen más como en los esquemas que vemos en la parte inferior. Y otra cosa que también es importante de notar, y ahorita les voy a platicar el por qué, son estas líneas que encontramos en los distintos esquemas y que espero que que se alcancen a distinguir. Estas líneas que encontramos, ¿verdad? Aquí que van como de un lado a otro en este primer esquema. En este segundo esquema, pues parece que fuera una forma caprichosa sin ningún sentido o que fueran círculos sin ningún propósito, pero tienen un propósito de estar ahí representados esas líneas. Igual acá, como vemos en este esquema, también está representando de alguna manera unos elipses y pareciera una forma extraña de mostrar un proceso, pero es parte de algo que hay detrás. Y es que independientemente de la cantidad de pasos que le pongamos a la metodología,
estas líneas lo que nos dicen es que esto es un proceso que es iterativo, es decir, hay iteraciones, es un proceso que no es un proceso lineal, no es un proceso en el que yo termino un paso, me voy al siguiente y ya nunca más regreso al paso anterior, y luego así me voy de manera lineal y secuencial. En realidad esto es un proceso, cualquier proceso que siga esta metodología, es un proceso que puedes ir avanzando en paralelo algunas etapas. Llega un momento en el que estando en alguna etapa, quizá es importante volver a la etapa anterior porque hay que ajustar algo o nos dimos cuenta de que nos hizo falta algo y regresamos a una etapa anterior. Y eso es parte de lo que estas líneas se parecieran no tener mucho sentido, pero es parte de lo que estas líneas nos están indicando, que esto es un proceso que va saltando de una etapa a otra y te regresas y luego vuelves a avanzar y luego regresas. Y es parte de la forma en la que la innovación se va gestando y se va dando. Por eso es más que una carrera de rapidez, la innovación es una carrera de resistencia que implica también ciertos obstáculos y regresar y avanzar mientras podamos y darnos cuenta de que algo falló en el camino y antes de que otra cosa suceda, volver a ajustar. Entonces, mucho de esto, estos esquemas nos los están presentando, pero estos esquemas y el design thinking, independientemente de la cantidad de pasos que nosotros tengamos como proceso, toda la metodología sigue estos 6 principios. El primero es enfocarse en las personas, como ya vimos, ¿verdad? El empatizar, el primero poner de frente a las personas para las que estamos diseñando. Ese es el primer principio. El segundo principio, la colaboración radical. Innovar requiere un equipo multidisciplinario. Difícilmente, claro, aunque podamos empezar algunas cosas y hacer en solitario o de manera individual algunas cosas, siempre vamos a necesitar apoyo de otras visiones que enriquecen el proceso. Entonces, también nos invita a colaborar, a sumar personas a nuestro proceso para innovar. Si soy un profesor que quiero innovar en mi aula, puedo apoyarme con otros colegas que me abonen en ciertas partes del proceso y eso va a enriquecer mucho más la solución que yo esté dando para una necesidad que tenga en el aula. Estar conscientes del proceso, ese es el tercer principio. Es importante saber que cuando estamos avanzando en el proceso de innovar, seamos conscientes de en qué etapa vamos, en qué parte del proceso vamos. Estoy en este momento empatizando, estoy en este momento probando, estoy en este momento eh, haciendo un prototipo para que seamos conscientes del camino que hemos recorrido y de lo que nos falta por recorrer y de qué necesitamos hacer en la etapa en la que nos encontramos. Entonces, estar conscientes del proceso nos ayuda a tener esa claridad. El cuarto principio es una cultura de prototipos, es decir, la cultura de experimentar y probar. Y va muy enlazada con la siguiente, que es el show, don't tell. Es decir, más que decir la idea, pues mostremos nuestra idea, ¿verdad? Y eso se logra a través de prototipos, de una cultura en donde podamos mostrar y prototipar lo que queramos lograr. Y por último, generar valor, es decir, identificar cuáles van a ser esos diferenciadores que la solución que yo estoy pensando le va a brindar a las personas a las que estoy para quienes estoy tratando de diseñar algo. En este caso, cuando pensamos en el ámbito educativo, pensar cuál es y qué es lo que va a ser diferente de mi sesión de clase o de mi aula o de mi curso o de mi programa, si estamos hablando ya de una innovación a nivel institucional y quiero innovar en nuevos programas o nuevos modelos, qué es lo que lo va a hacer diferente con respecto a otras soluciones similares. Eso es entregar valor, ¿verdad? ¿Cuál es el valor añadido que le estamos dando? Entonces, bueno, aquí en resumen, esta es la metodología de Design Thinking. Como les digo, aquí se las pongo en 6 pasos, pero en realidad, bueno, puede haber
algunas variaciones por ahí en internet que ustedes encuentren, o si en algún otro espacio o foro han oído Design Thinking y no les suenan exactamente estas 6 etapas, pero son muy similares y todas manejan la misma filosofía. Ahora, el Design Thinking es una buena base, pero no describe de manera detallada algunos pasos específicos que en el contexto educativo necesitamos tener presentes. Eso es algo que nosotros en el TEC identificamos. Empezamos con Design Thinking y después fuimos identificando que a lo mejor en el proceso de innovar y de crear algo nuevo en la parte educativa necesitábamos incorporar algunas partes y algunos pasitos importantes que nunca se nos olvidaran. Y así surgió esta metodología DAP, nosotros le conocemos como metodología DAP, porque nació en nuestra área de diseño y arquitectura pedagógica. Y es la metodología que utilizamos dentro de este departamento para crear nuevas experiencias, crear nuevos modelos, nuevas experiencias de aprendizaje y distintas soluciones que damos tanto para alumnos como para nuestros profesores. Esta metodología consta de 5 grandes etapas, son muy similares con filosofía y con los principios también del Design Thinking, porque fue parte de donde nació y con esa filosofía de innovar, de prototipar, de colaboración radical y demás. Sin embargo, ya lo dotamos de algo un poco más dirigido a la parte educativa. La primera etapa, bueno, consta de 5 grandes etapas y cada una de estas etapas implica una serie de actividades que se van realizando. Ahorita se las voy a ir platicando así muy rápidamente. Y bueno, la primera etapa es crear, ¿verdad? Primero creamos esa solución y dentro de crear, pues hay una serie de actividades. Validamos nuestra solución, probamos nuestra solución, mejoramos después de haberla probado y ya que esté mejorada, pues podemos también compartir, ¿verdad? Llevar hacia afuera y divulgar y compartir con otros lo que hemos hecho para poder continuar fomentando esta cultura académica de dar a conocer lo que se ha hecho. Al igual que el Design Thinking, esta metodología es un proceso iterativo, no lineal, en donde siempre estamos regresando mientras creamos y validamos, y cuando validamos volvemos a crear o volvemos a ajustar lo que hayamos creado, y así vamos haciendo estas iteraciones. En nuestra primera gran etapa, que es la etapa de crear, lo primero que hacemos es un diagnóstico y una contextualización y es la detección de necesidades. Y es muy similar al Design Thinking en el sentido de poder voltear a ver y empatizar con los usuarios finales, pero sabemos que en el ámbito educativo también tenemos que tomar en cuenta las necesidades institucionales, las necesidades de las facultades, de las escuelas, de las áreas o de quienes están involucrados en aspectos de operación. Contextualizarse puede incluir el pensar en cómo nos ha ido, cuáles han sido los problemas comunes en ocasiones anteriores. A lo mejor tenemos o contamos con información de nuestros alumnos, escuelas o testimonios que nos hayan dado nuestros alumnos. Si soy un profesor y quiero generar algo diferente para mi aula, puedo partir de incluso preguntar a los estudiantes, ¿qué te gustaría para hacer mejor la experiencia? Si ya tengo detectado alguna problemática muy, muy en particular, bueno, analizar esa problemática en particular, ¿verdad? Si los alumnos no prestan atención o los alumnos no participan en clase, bueno, cuáles son el contexto en el cual no están participando y analizar toda esta situación y definir muy bien qué es lo que esperaríamos como resultado. Esto es súper importante, tener mucha claridad. Si yo lo que espero es incrementar la participación de los estudiantes en clase o lo que espero es reducir la deserción en cierto número, en cierto porcentaje, o si lo que quiero es incrementar la cantidad de personas que que abren su video de manera voluntaria, por ejemplo. Entonces, plantearlo en función de los resultados que esperamos.
Una vez que tenemos claridad de este contexto y de lo que queremos como resultado, pasamos a esta etapa de idear, de crear las ideas, de generar ideas. Y aquí utilizamos diferentes técnicas de creatividad como Scamper, que es una técnica que nos permite ponernos a pensar qué sustituyo, qué combino, qué pudiera adaptar, qué podría eliminar para resolver esto. Cuando tengo ya muy claro cuál es el propósito o el objetivo que quiero lograr, ese resultado que yo quisiera lograr, puedo tener mucha más claridad de qué pudiera eliminar y qué pudiera sustituir. Y algo importante en esta etapa de ideación es abrir la mente y primero tener todas las ideas, la explosión de ideas, y hasta después en un siguiente paso descartar o filtrar esas ideas en función de la factibilidad que tengan esas ideas. Pero eso va más adelante. Y un error común que se comete es limitarnos solamente a poquitas ideas, porque desde el principio estamos pensando en cuáles son esas ideas que son factibles o si las vamos a poder o no implementar. Lo primero, tengamos muchas ideas y en función de todas esas ideas que vayamos teniendo, después entonces pasamos a hacer procesos para filtrarlas. Una frase que ayuda mucho al momento de idear es el easy. Es una frase muy sencilla, pero que invita a abrir la mente. Y si el alumno no tuviera tareas, y si el alumno decidiera sus propias actividades, nos abre la mente a ideas bastante descabelladas en un inicio, pero que después pueden ir tomando forma para crear algo muy diferente y bastante innovador. Otra técnica que usamos es las asociaciones por atributo, identificar atributos o características de productos, de instituciones, de empresas, de algunas otras cosas que a lo mejor no siempre están relacionadas con la educación, pero que nos pueden parecer interesantes. Si estamos viendo que a los estudiantes les gusta alguna herramienta, alguna red social, bueno, ¿qué les gusta? ¿Por qué les gustará conocerla, entender sus atributos y asociar atributos de esos lugares, de esos productos, de esas redes sociales, de esas instituciones? Tratar de identificar cómo los atributos de estos productos pudieran ayudarnos a resolver nuestro problema, nuestra necesidad, nos abre la mente y nos ayuda a tener buenas ideas. Y aquí podemos generar ideas de muchas cosas sobre la interacción, sobre acciones a realizar, cómo sucede la experiencia de aprendizaje, qué estrategias poner sobre los recursos, sobre las tecnologías, en fin, ¿verdad? Sobre múltiples cosas. Y una vez que tengamos muchas ideas, podemos entonces filtrarlas. Porque es importante generar muchas ideas para que podamos enriquecer todo nuestro proceso y no quedarnos con las primeras ideas que suelen ser muy cortas de visión, muy acotadas y suelen ser ideas poco originales. Por lo general, cuanto más forzamos a nuestra mente a través de estas otras técnicas divergentes como los atributos, asociaciones forzadas o algunas otras estrategias, o la pregunta easy, simplemente podemos encontrar más ideas más originales. Entonces, una vez que tengamos todas esas ideas, podemos ahora sí clasificarlas, ¿verdad? Y podemos decir cuáles son más factibles, cuáles son menos factibles y cuáles son más comunes y cuáles son menos comunes. Y nos podemos concentrar en aquellas ideas que sean poco comunes, es decir, ideas bastante originales que quizá no se han hecho anteriormente o que son emocionantes o que pueden generar un gran impacto, pero que también sean factibles de implementar. Y es en ese momento ahí sí donde analizamos, mezclamos algunas de nuestras ideas y entonces podemos concentrarnos en esas. Dependiendo de cómo clasifiquemos, puede ser que haya algunas ideas que quizá no sean factibles ahorita, pero sería interesante para más adelante, si hay más dinero, si hay más presupuesto, si hay más tiempo, si llega una tecnología que la habilite mejor, etcétera. Pero siempre podemos encontrar ideas originales cuando aplicamos estas técnicas diferentes. Y luego podemos aterrizar, ya que tenemos esta claridad de las
de la idea que tenemos, aterrizarla en algo tangible para mostrarlo, para platicarlo con otras personas. A lo mejor necesito ir a platicarlo con mi director de departamento, con mi colega para ver qué opina y entonces recibir un poquito de retroalimentación y nuevas ideas. Y una técnica que hemos utilizado y que nos ha funcionado es un concept poster, si le conocen con este nombre, donde podemos poner cosas muy generales, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son las tres necesidades que resuelve? ¿Cómo va a ser la experiencia a través de un journey o de un esquema? ¿Cuáles serían los resultados esperados? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a implementar? ¿Cómo van a ser los recursos, las tecnologías? E incluso, ¿cómo podría fallar esta innovación? Ahí nosotros podemos identificar posibles riesgos y anticipar. Cuando nosotros tenemos algo como esto y lo aterrizamos de una manera más tangible y más visual, podemos incluso nosotros mismos darnos cuenta de aspectos que nuestra idea pueda necesitar. Esta técnica la utilizo mucho con estudiantes de la materia de innovación y es en el momento en el que les queda incluso a ellos más clara su idea. Y nosotros también cuando implementamos y aplicamos estas estrategias, también nos queda mucho más clara nuestra idea a través de algo mucho más tangible. Teniendo esa claridad, podemos entonces validar. Ya dependiendo del tipo de innovación, del tipo de cambio que estamos tratando de hacer, si es un nuevo modelo de aprendizaje, si es una nueva tecnología que queremos implementar, si es una nueva forma de evaluar, etcétera. Dependiendo del alcance de lo que vamos a meter o a implementar como innovación o como cambio, pues será el tipo de validaciones y el proceso para validarlas, ¿verdad? Hay 5 validaciones que vemos importantísimos realizar. La validación pedagógica, entender y tratar de identificar muy bien cómo va a ser ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de un journey donde identifiquemos muy bien cómo lo van a vivir los alumnos, qué haría el estudiante, mapear, hacer un mapa, un esquema en donde vayamos identificando cómo serían esos pasos que seguiría el alumno y mostrárselo a otras personas nos ayuda a asegurarnos que el proceso de enseñanza-aprendizaje está bien cubierto. Está la validación operativa, si eso que queremos implementar implicará cambio en los tiempos de respuesta, en los procesos, en los recursos, en los roles, si es viable o no es viable a implementarlo con las circunstancias o las situaciones o el contexto que tenemos. Una validación tecnológica también, ¿verdad? Si vamos a implementar una tecnología, bueno, ¿qué tecnología? Hacer pruebas con esa tecnología, identificar si esa tecnología verdaderamente nos da eso o está ayudando a la forma en la que nosotros pensamos que nos va a ayudar. Luego la validación económica también, ¿verdad? Verificar si para eso que queremos implementar necesitaremos algún tipo de recurso y si contamos o no contamos con el recurso. Muchas veces en estas validaciones es cuando uno puede llegar a necesitar ir a presentarle a otras personas para que te autoricen, para que te den feedback, para que te den recursos. Y aquí es importante el tener mucha claridad siempre de frente cuál es la necesidad que estamos resolviendo para que las otras personas a quienes vamos a mostrar y con quienes vamos a validar, pues tengan esta información también muy clara. Y aquí la pregunta que siempre debe estar presente es cómo si a lo mejor no se pudo con esta tecnología, bueno, ¿cómo sí podríamos hacerlo? Si hacemos qué adaptaciones o qué adecuaciones. Por eso es un proceso iterativo porque muchas veces en esta etapa de validaciones tenemos que replantearnos cosas. A lo mejor pensábamos que iba a funcionar de una manera y cuando estamos haciendo estos procesos nos damos cuenta que necesitamos replantear algunas cosas. Y por último, la validación funcional a través de un prototipo. A través de un prototipo que nos vaya mostrando incluso la manera en la que pudiera funcionar eso que estamos tratando de implementar.
Puede tomar muchas formas el prototipo, desde un storyboard, un guión, un dibujo, un esquema. Si a lo mejor lo que quiero es implementar una nueva forma de evaluar, quizá puedo generar el instrumento de evaluación a modo de prototipo y probarlo con un grupo, quizá incluso de mis propios colegas, o un grupo prueba, un grupo demo, en donde pueda yo probar primero eso en pequeño. Si estamos hablando también de vivencias, pues un prototipo pudiera ser una clase muestra. A lo mejor quiero probar una nueva forma de explicar algo y puedo hacer una clase muestra, hacer esa prueba simulada y medir la manera en la que se recibe ese cambio, ¿verdad? En la que se percibe ese cambio y si tendrá los resultados que estoy esperando. Obviamente, para probar y una vez teniendo un prototipo y demás, podemos entonces pensar en el piloto, en un piloto, una prueba piloto. Y aquí en las pruebas piloto es importante tener claridad de cuál es el alcance, en dónde lo voy a probar. Si en un curso, en varios grupos, si a lo mejor solo con ciertos alumnos o con todo mi grupo, quizá va a ser solo en un tema y no en todo el curso para poder tener un punto de comparación, tener mucha claridad de nuestro alcance, estimar cuántos alumnos, ¿verdad? Van a ser sujetos de este piloto, de esta prueba, esta etapa de prueba, cuándo lo voy a probar, si durante todo el periodo, si solamente ciertos días o en ciertos momentos, y tener un plan para evaluar los resultados y darle seguimiento. O sea, ¿cómo voy a saber si tuvo o no tuvo éxito? Necesito un plan para evaluar esos resultados, ¿no? Entonces, en función de lo que estoy por implementar, tengo que identificar los instrumentos y el momento de evaluación exactos o más idóneos. Si voy a meter una encuesta, si voy a ir más bien a analizar los resultados académicos en función del resultado que yo esperaba. Por ejemplo, si mi intención era incrementar el número de participaciones en clase, pues tengo que tener alguna forma y algún mecanismo para llevar un conteo de la participación en clases. Entonces, tenemos que pensar todo eso antes de implementarlo. Una vez que implementamos un piloto, un periodo piloto o una etapa piloto, ahora sí evaluamos los resultados a través de esos instrumentos y en los momentos que hayamos identificado y detectamos los hallazgos relevantes, qué salió bien, qué salió mal. Es muy importante identificar qué salió mal, sin miedo a preguntarnos incluso y a encontrar esos puntos que son áreas de oportunidad, determinar cuáles serán los elementos que vamos a mejorar, buscar nuevas alternativas de solución para mejorar y pues decidir qué mejoras hacer a nuestro proyecto inicial en función de esos resultados que estamos viendo. Si tenemos que afinar, si tenemos que mejorar alguna cosa, qué cambiaríamos, etcétera. Como vemos, es un proceso iterativo en el sentido de que siempre estamos regresando a volver a crear, a volver a validar incluso, ¿verdad? A lo mejor pruebo en un periodo durante un tema, hago ajustes y a lo mejor me animo a probarlo en el último periodo nuevamente, en el último tema, o quizá tengo 2, 3 grupos en 2, 3 semestres y lo puedo ir probando, ajustando, validando y acomodando para que pueda llegar a consolidar ese cambio que yo estoy tratando de implementar para cubrir una necesidad en particular. Finalmente, al final, pues podemos compartir con otros, documentar, y esto es un paso que le hemos visto que en el ámbito educativo es muy importante para todos nosotros, preparar una documentación final de eso que hayamos implementado y difundirlo, promoverlo, promocionarlo. A lo mejor lo puedo compartir en este tipo de eventos, en congresos, en publicaciones, con mis colegas, en espacios que dentro de mi propia institución se abran para compartir buenas prácticas. Y eso ayuda a ir sumando a otras personas a animarse también a implementar, ¿verdad? Entonces, forma parte también de la etapa
por aquí, bueno, les dejaré en los apoyos unas recomendaciones en torno a qué documentar y qué conviene documentar en esta fase, en esta última fase. En nuestra experiencia es importante tener muy delimitada la descripción de la innovación y cómo evaluamos la innovación, ¿verdad? Cuáles eran nuestras preguntas de investigación, qué era lo que íbamos a evaluar y pues toda la metodología que seguimos para hacer esa valoración o esa evaluación y los resultados obtenidos. Entonces, por ahí, para compartir con ustedes esta parte de la documentación. Finalmente, bueno, esta es la metodología que he querido compartir con ustedes para que ustedes puedan conocer una forma adicional, adicional al Design Thinking con la que pueden ustedes ir implementando innovación tanto a nivel de aula como profesores, como a nivel de institución educativa, aquellas áreas, aquellos roles dentro de las instituciones encargados de generar nuevas experiencias, nuevos proyectos, tanto para alumnos como para docentes o al interior de la institución para los colaboradores. Es una metodología que puede adaptarse y adecuarse a esas necesidades. Comparto con ustedes parte de la bibliografía y con esto pues doy como cerrada esta presentación para que ustedes puedan compartir conmigo algunas preguntas o entiendo que hay algunas preguntas también aquí a compartir. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura, porque creo que nos dejas una tarea inmensa de ir revisando cada uno de estos pasos, de estos momentos, y además con cosas muy concretas, incluso de propuestas de ejercicios o de herramientas y recursos que podemos explorar. Y nos toca, como tú nos decías, pasar a una breve ronda de preguntas. Mientras tanto, ya tenemos el chat habilitado para que nuestros participantes puedan escribir algunas preguntas para ti. Por ahí nos están pidiendo si nos puedes volver a presentar la bibliografía. Claro Primero, sí. por si acaso, es un material muy simpático el de IDEO, que es el de diseño centrado en personas, así que allí seguramente ella nos va a compartir, ahí lo tienen. Es correcto, Entonces, IDEO, Design Thinking para educadores. Y el segundo es un marco de referencia para la evaluación de proyectos de innovación educativa. Esto es un marco de referencia de innovación del TEC de Monterrey. Los invito a descargarlo, está abierto para quien quiera conocer el marco de referencia, la guía de aplicación, y es una guía muy interesante porque te ayuda a clasificar la innovación, ¿verdad? Estamos hablando de una innovación más de mejora continua o de una innovación revolucionaria o de una innovación disruptiva. Y te va guiando mucho para poder documentar tus proyectos de innovación. Entonces, adelante, pueden consultar esos materiales. muy bien, perfecto. Nos vamos entonces, mientras están formulando aquí algunas preguntas, hay muchísimos comentarios felicitándola, pero hay un primer tema importante que Erika menciona y es, ¿qué hacemos con las resistencias que genera la innovación pedagógica? Porque ese es un punto clave, resistencias a veces nuestras como educadores y también resistencias del sistema educativo al que le cuesta cambiar realmente. Es correcto. ¿Qué hacemos? Yo creo que obviamente es muy fácil decir, es que es un cambio cultural, ¿verdad? Tenemos que gestar la cultura de la innovación. No es tan fácil como decirlo, pero sí podemos ir haciendo estos granitos de arena y ir poniendo nuestros granitos de arena. ¿Cómo vamos a reducir la resistencia? Innovando. Cuando las personas ven que otras personas están innovando y estamos mostrando los resultados, que eso es muy importante, el mostrar los resultados. Si podemos innovar en nuestra clase, pero nadie se enteró, ¿verdad? Podemos hacer algo diferente en nuestra clase y nadie se enteró, pues nadie va a saber que hay 10, 15 personas que están haciendo las cosas diferentes. Entonces, cuando empezamos a innovar y a atrevernos a hacer las cosas diferentes, otras personas van a empezar a ver
que ahí está pasando algo, ¿verdad? Ahora, claramente siempre es importante y creo que es un punto importante, obviamente, el apoyo que se tiene a nivel de la institución. Entonces, hay que ir identificando eh, las formas y los mecanismos para que la institución, digo, si es una innovación que surge de abajo hacia arriba, que le llamamos el bottom-up, una iniciativa del docente y quizá a lo mejor quiere buscar cómo lograr el apoyo institucional, lo mejor que puede hacer es tener mucha claridad de cuáles son los beneficios que le va a aportar esto a la educación, a los estudiantes, cuáles van a ser los beneficios para la institución y hacer un buen pitch, ¿verdad? Pero eso no lo logramos si no tenemos claridad de qué es lo que queremos lograr y un prototipo ayuda muchísimo. Mira, algo así es lo que nos estamos imaginando y demás. Entonces, ese tipo de acciones yo creo que ayudan mucho a que la institución pueda decir, oye, quiero apostarle a este proyecto. Ahora, si lo que queremos es cómo hacemos como institución hacia abajo, cómo fomentar y cómo ayudar a que los profesores y los colaboradores se animen, el reconocimiento. Creo que eso es algo fundamental para implementar en las instituciones, otorgar espacio, abrir espacios y formas de reconocer a las personas que están animándose, ¿verdad? Que pueden ser reconocimientos verbales a través de medios de difusión y felicitamos a fulanito que se animó a hacer esto, un boletín a lo mejor mensual, etcétera, ayuda mucho, ¿verdad? Para que empiecen a reconocer ya en proyectos a lo mejor un poco más amplios, destinar una buena, un apartado, un presupuesto para incentivar la innovación a través de algún, algún premio o algún tipo de evento, pues también puede ayudar, ¿verdad? Hay muchas formas, muchos mecanismos. Pero creo que la mejor manera de eliminar resistencias es animarse a innovar y fomentar esto. Y también, por otro lado, la cultura del error visto como una forma natural del proceso, ¿no? Capitalizar los errores, saber qué aprendimos, en qué fallamos, pero qué aprendimos de esto en qué fallamos, ¿verdad? Eso yo creo que es una de las principales resistencias, el miedo a equivocarse, el miedo a que otros se equivoquen, que nos salga muy caro, entonces equivocarnos en pequeño, rápido para aprender y siempre de frente decir que aprendimos, ¿verdad? Al equivocarnos con esto. Entonces, creo que ese sería. Genial, y por ahí refuerzan esta idea también en el chat que nos van diciendo lo importante de cómo, aunque hay un momento inicial de tensión en la innovación, esto supone también ir apelando a modificar nuestras creencias docentes, nuestras ideas acerca de lo que funciona, no funciona, y me parece bien interesante eso que nos has planteado, que normalmente siempre nos lo hablan en un lenguaje muy técnico, ¿no? De ese prototipo mínimamente viable, ese prototipo chiquito que hago, en el que de repente no tengo que cambiar todo mi diseño curricular, sino que empiezo por una pieza pequeña y de ahí voy escalando, ¿no? Es correcto, es correcto. ¿Y tienes alguna recomendación? Porque aquí tenemos profesores de diferentes niveles. Hay personas de educación inicial, de educación primaria, hay profesores universitarios, tenemos además profesores de diferentes especialidades, ¿no? Y por ahí alguien decía, ¿y esto me servirá a mí en el mundo del derecho? Y de repente alguien dice, ¿y la ingeniería también me servirá o me servirá con niños pequeños? No sé si les puedes dar también algunas ideas al respecto. Claro, ¿no? De hecho, eso es lo bonito de este proceso y de estas metodologías que aplica para todos los niveles. Y por eso es muy importante el primer paso, independientemente de que lo hagamos con Design Thinking o con la metodología DAP, el primer paso que es empatizar o contextualizarnos y voltear a ver para quién estamos diseñando, entender el perfil, el contexto en el que se va a implementar, a lo mejor, por ejemplo, no es lo mismo una solución que demos a la escuela de medicina, por ejemplo, nosotros trabajamos modelos educativos que muchas veces tenemos que ajustar lo que entendemos o la experiencia que vamos a diseñar, si va para la escuela de medicina, donde sabemos que el contexto en donde van a aplicarlo y están allá en el hospital y tienen bien poquito tiempo y demás, versus
a lo mejor otros estudiantes que tienen otras características. Entonces, por eso es muy importante ese primer paso, ese primer punto, saber para quién se va a diseñar, en qué nivel, cómo es el contexto, y es algo que aplica para cualquier nivel, para cualquier contexto, siempre que analicemos el contexto, ¿verdad?, en el que lo vamos a aplicar. Genial, muchísimas gracias porque ahí regresas en este proceso de iteración, regresamos al primer punto que nos planteaste, ¿no? La necesidad de empatizar, de mapear con quién estamos, en qué lugar, qué necesidades tienen, y también luego de mirar qué riesgos tiene algo que queremos cambiar, pero después de haber soñado un poquito, ¿no? Eso me parece sumamente interesante. Nada, Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por todo lo que has compartido. Muchas gracias. Me parece que me pedían por ahí el contacto, mi contacto por si querían algo más de información. Los voy a volver a poner por acá en pantalla y con todo gusto. Ahí les dejo mi contacto y pues invitarlos, ¿verdad? A animarse, a innovar, a crear y como bien comentabas, en pequeño podemos empezar. Siempre que empecemos en pequeño podemos quizá empezar a adquirirle ese gusto y luego ya podemos ir haciéndolo en mayor dimensión. Muy bien. Con esto damos por concluido este segundo día del Congreso Internacional de Educadores. Le agradezco nuevamente a Laura, la verdad es que ha sido una experiencia muy simpática poderla, no solamente haber escuchado, sino haber sentido la pasión que tiene por lo que nos está contando. Creo que el chat se ha vuelto loco con todas las cosas que están comentando por ahí, así que mientras Laura va leyendo con calma todo lo que le están comentando, yo quiero agradecerles a todos nuevamente por sumarse a este importante evento que tiene como propósito principal brindarles a ustedes que están trabajando en el mundo de la educación esas herramientas que requieren para contribuir de manera concreta y profunda en la educación de nuestro país. Así que ahí he visto que tenemos de varias especialidades, hay profesores de artes escénicas, de administración, de derecho, de medicina, de institutos, de universidad. Y aprovecho también para informarles que podemos encontrar las grabaciones de las conferencias del Congreso Internacional de Educadores en la plataforma del evento. Así que si alguien se perdió algún dato o algo, las puede volver a ver. Y finalmente, los invito a consultar la guía de aprendizaje del Congreso Internacional de Educadores, cuyo enlace les fue enviado por correo electrónico. En esa guía ustedes van a encontrar recursos de aprendizaje clasificados en los 6 tópicos de formación del Congreso: gestión educativa, currículum y didáctica, tecnologías para el aprendizaje, educación multidisciplinaria, formación docente y liderazgo, y psicología y atención a la diversidad. Así que los invito a disfrutar de esa plataforma de recursos. Y esperamos verlos mañana nuevamente, pero a las 9 de la mañana. Es nuestro tercer y último día del Congreso Internacional de Educadores y comenzaremos con un panel de discusión internacional en el que abordarán el tema de políticas públicas y el futuro de la educación. En ese panel tendremos representantes de la Universidad de Cambridge, de la OCDE, de la Asociación Empresarios por la Educación y de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Buenas tardes y hasta mañana.